Hola amigos y amigas, el día de hoy les hablaremos sobre endocarditis infecciosa. Los integrantes del grupo son Sofía Quijada, Consuelo Soto, Daniela Zúñiga y que les habla Eduardo Zapata para la asignatura de microbiología impartida por la docente Daniela Jara. Para comenzar, les presentamos a Carlos, un hombre de 46 años, sin antecedentes médicos de importancia, residente en un área rural. Se desempeña como oficial de construcción y presenta un cuadro de 5 meses de evolución de fiebre objetiva, episódica, con frecuencia semanal, vespertina, que mejora con antipiréticos de venta libre. 2 semanas antes del ingreso, aumentaron la frecuencia e intensidad de la fiebre, hasta 2 veces por día y hasta 40 grados Celsius, asociadas a un deterioro rápido de la clase funcional. Dentro de los signos que pudimos evidenciar, nuestro paciente presentaba edema en miembros inferiores y además lesiones plantares. Sumado a aquello, síntomas que presentaba como fiebre, disnea tanto en reposo, ortopnea y disnea paroxítica nocturna, una pérdida de peso y dolor abdominal, el cual era difuso, sordo, de predominio en el hipocondrio derecho. Debido a lo anterior mencionado, se le realizaron exámenes sanguíneos, los cuales arrojaron los siguientes resultados. Hemoglobina de 10,1 gramos por decilitro, lo cual nos da como resultado que estos se encuentran disminuidos, por ende alterados. Sus leucocitos en sangre, 15.200 microlitros, lo cual nos arrojó como resultado que se encontraban aumentados. Los neutrófilos, 13.400 microlitros, por lo cual se encontraban disminuidos. Sus linfocitos, 1.300 por microlitro, los cuales se encontraban dentro del rango normal. Las plaquetas, 247.000 microlitros, por ende se encontraban normales. La velocidad de sedimentación globular, 51 milímetros por hora, por lo cual se encontraban alterados, ya que para los hombres menores de 50 años debe ser menor a 15 milímetros por hora. La proteína C reactiva, 11,6 miligramos por decilitro, por ende se encontraban alterados, ya que el valor normal debe ser menor a 0,5 miligramos por decilitro. La aminotransferasa y el aspartato, 106 microlitros, por ende se encontraban alterados. La aminotransferasa alanina, 84 microlitros, por lo cual igual se encontraban alterados, debido a un aumento de estos. Y su bilirrubina total y directa, 0,6 y 0,37 miligramos por decilitro, los cuales se encontraban normales. Para continuar, hablaremos sobre la epidemiología en la endocarditis infecciosa. Es difícil establecer la incidencia de él, entre otras razones por la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas y la disparidad de criterios aplicados para el diagnóstico. Estudios en países industrializados han establecido una incidencia de 3 a 9 casos por 100.000 habitantes por año en la población en general, pero se reconoce que hay poblaciones con mayor incidencia, como lo son aquellas en donde la población presenta mayor cantidad de portadores de válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos. De igual forma, los pacientes con cardiopatías congénitas, cianosantes no corregidas y el antecedente del previo. Con respecto a la relación entre hombres y mujeres que padecen esto, se establece que de 1,7 hombres por cada una mujer presenta endocarditis infecciosa. Por ende, la incidencia en hombres es mayor. Más del 50% de los casos corresponden a adultos mayores de 50 años y el 20% de los casos en adultos mayores de 80 años. La media para presentar esto es de 50,7 años. Entre los factores etiológicos a destacar, encontramos en un 90% de los casos las bacterias, las cuales las más comunes van a ser el Streptococcus viridum con un aproximadamente de 50%, otro grupo de Staphylococcus, el dorado y el epidermis con un 25% y el Streptococcus fecalis con un 10%. Tras una cirugía vamos a encontrar el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermis, el Staphylococcus coagulasa negativos y los Enterococcus. En el caso de los drogadictos
vamos a encontrar otras distintas bacterias, las cuales van a ser la Pseudomonas aeruginosa, la Serratina marcense, y hay un grupo infeccioso raro denominado grupo ASEC, en el cual se encuentra el Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Echinella, Kingella. Por otro lado, otro de los factores etiológicos van a ser los hongos, pero en una mayor probabilidad, de un 1%, en el cual principalmente encontramos la cándida, la aspergillosis, histoplasma, bastomicel, entre otras. Por otro lado, la endocarditis también puede ser ocasionada por virus, pero en una menor intensidad. Bueno, nuestra propuesta diagnóstica es endocarditis infecciosa, debido a que es una enfermedad en la que uno o varios microorganismos infectan el miocardio, las válvulas o las estructuras relacionadas. Generalmente se produce sobre una lesión anterior. De acuerdo a los signos y síntomas, el síntoma más común es la fiebre prolongada durante semanas o meses. Excepcionalmente puede ser ausente, no muy elevada y sin ningún patrón en específico. También este malestar se puede acompañar por pérdida de peso, anorexia, cansancio, mialgias, cefaleas y trastornos de sueño. Al igual, esta enfermedad puede presentar lesiones cutáneas de color violáceo que se van a denominar las lesiones de Hannibal. De acuerdo a su agente etiológico, ya mencioné anteriormente que la endocarditis infecciosa se produce por distintos factores etiológicos, ya sea bacterias, hongos, virus, pero en este caso, en el caso de nuestro caso clínico, los principales microorganismos causantes de esta enfermedad son especies como bacterias, principalmente Staphylococcus o Streptococcus, que se producen en el 80% de los casos. La frecuencia de uno de estos gérmenes depende principalmente de las variables de la edad, las comorbilidades, el compromiso de las válvulas nativas o proteicas y la fuente de infección. Sin embargo, el Staphylococcus explica la mayoría de los casos de endocarditis y principalmente esto se ocasiona por los cuidados de salud. Si bien estos signos y síntomas los relacionamos con nuestro caso, debido a que, como mencionamos anteriormente, nuestro paciente presentaba lesiones plantares, presentaba fiebre, presentaba pérdida de peso, dolor abdominal. Entonces, todos estos síntomas nos llevaron a concluir que podría ser producto de una endocarditis infecciosa. Para la confirmación del diagnóstico se debe realizar un hemocultivo, el cual se realiza para detectar infecciones en la sangre e identificar su causa. Para la realización de hemocultivos se suelen obtener varias muestras de sangre a partir de distintas venas para incrementar así la probabilidad de detección de las bacterias u hongos. Estos microorganismos pueden estar presentes en la sangre en baja cantidad o bien de manera intermitente. Este procedimiento permite asegurar que los microorganismos detectados son realmente los causantes de la infección y no meramente microorganismos contaminantes. Otros exámenes que se pueden realizar es, por ejemplo, el ecocardiograma. Un ecocardiograma usa ondas sonoras para producir imágenes del corazón mientras late. A menudo se utiliza para detectar signos de infección. Un ecocardiograma transtorácico que produce imágenes de video del movimiento del corazón. También un ecocardiograma transesofágico que es para examinar las válvulas cardíacas con mayor detalle. Electrocardiograma que no se utiliza específicamente para diagnosticar endocarditis, pero puede indicarle a la persona que está realizando el examen si está siendo afectada la actividad eléctrica del corazón. Radiografía del tórax, que pueden ayudar a ver el estado de los pulmones y también del corazón. Y también la tomografía computarizada o resonancia magnética, en la cual es posible realizársela para ver el estado del cerebro, el tórax u otras partes del cuerpo. Alguna de sus características es que solo se detecta crecimiento macroscópico a partir de 10⁻⁷ unidades formadoras de colonias por mililitro.
El problema de la detección macroscópica, además del retraso, estriba en la presencia de falsos positivos y falsos negativos. La técnica microscópica más utilizada es la tinción de Gram. Con ella pueden visualizarse microorganismos cuando su concentración se aproxima a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. Debido a que consume una cantidad importante de tiempo, también puede ser sustituida por la tinción con naranja de acridina, con la cual se contrastan mejor las bacterias con el fondo y se visualizan los microorganismos con concentraciones bacterianas de 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Es aconsejable realizar 3 hemocultivos con un volumen de sangre por extracción no inferior a 10 mililitros. Su finalidad es detectar la bacteriemia continua y descartar agentes etiológicos contaminantes como estafilococo coagulasa negativa, que al mismo tiempo suelen ser los microorganismos responsables de la endocarditis protésica. Los recipientes o dispositivos utilizados para su recolección son los frascos de hemocultivo, los cuales llevan incorporado un anticoagulante, la mayoría SPS, poliatenol sulfonato sódico, a una concentración del 0,06 al 0,05%, que inhibe la actividad bactericida del suero humano y puede dificultar el crecimiento de algunos microorganismos como Neisseria spp. El medio de cultivo se embotella al vacío con una atmósfera que contiene cantidades variables de CO2. El potencial de oxidorreducción del medio, si no se ventila, es lo suficientemente bajo como para permitir el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Uno de los 2 frascos, después de la inoculación, se ventila por medio de una aguja, permitiendo la entrada de oxígeno atmosférico en su interior y la creación de una atmósfera aeróbica. La temperatura de incubación oscila entre los 35 grados Celsius y los 37, la que más se aproxima a la temperatura corporal y la que demuestra un mayor aislamiento de microorganismos durante un periodo más corto. Reporte del hemocultivo al laboratorio. Cada hemocultivo o extracción con la sangre inoculada debe ser debidamente identificado con los datos del paciente. Lo que debe tener es el nombre de la historia clínica, los nombres y el apellido del paciente, el servicio en el que se encuentra, la planta, el número de camas, el nombre del médico que lo solicitó, el diagnóstico del paciente, el tratamiento antimicrobiano que necesita el paciente y el tipo de análisis que se requiere, ¿ya? También un aspecto importante a destacar es que por ejemplo, si los hemocultivos se extraen en el servicio de urgencia y el paciente es dado de alta, se anotará el número del teléfono donde pueda ser localizado en caso de que hay una positividad del hemocultivo. Ya. Condiciones y tiempo. Bueno, los frascos, después que tienen su debida identificación, deben ser transportados inmediatamente. Ya estos deben mantenerse a temperatura ambiente durante cortos periodos de tiempo para no afectar su posterior recuperación de los microorganismos. Si no pueden ser enviados inmediatamente, se pueden incubar en un horno a 35-37 grados Celsius, pero estos van a tener un tiempo definido, por lo cual nunca pueden superar las 18 horas. ¿Ya? Ahora, si en el caso de que pasara las 18 horas, se realiza un subcultivo ciego para evitar un posible falso negativo. Otro punto importante es que estas muestras de hemocultivo no se pueden refrigerar. Recepción y registro de los hemocultivos. Bueno, primeramente va a pasar por una inspección inicial. Bueno, en cuanto se reciben los hemocultivos en el laboratorio y obviamente antes de ser introducidos en los aparatos automáticos, los hemocultivos deben ser examinados cuidadosamente para comprobar que puedan ser manejados con seguridad y que estén íntegros sin roturas o fisuras, que su identificación esté correcta y que el volumen de sangre sea adecuado para poder detectar el crecimiento macroscópico de este tipo de bacterias si es que lo tuviera. ¿Ya? Por otro lado, el criterio de rechazo que puede tener es que en general la muestra de hemocultivo se rechaza si es que no hay una identificación correspondiente, pero
debido a que este tipo de muestra toma una gran importancia en el diagnóstico de la bacteremia, por lo cual diferentes o pequeñas cosas que pueda tener la muestra puede tener rechazo, ¿ya? Sobre todo si es que no se encuentra la identificación del paciente. Las normas de seguridad que se debe tener, bueno, existe un significativo riesgo biológico para el personal sanitario derivado de la extracción, transporte, manejo y eliminación de los hemocultivos, sobre todo por la manipulación de las agujas. Obviamente, por esto el personal sanitario debe tomar diferentes normas o tomar la precaución de usar barreras protectoras como los guantes, como las gafas o hasta las percheras impermeables, por dar ejemplos. Ya, protocolo de recolección. Ya, antes de tomar una muestra de sangre es necesario dar ciertas indicaciones previas al paciente, como por ejemplo prohibir el uso de drogas o alcohol por lo menos 48 horas antes del examen, ya no ingerir ni dulces ni medicamentos, bueno, a no ser que el medicamento sea necesario, se debe indicar qué medicamento es el que está consumiendo, no realizar un ejercicio excesivo el día anterior, ya, beber mucha agua y obviamente ir en ayuno si es que el tratamiento lo necesita, ¿ya? Bueno, el procedimiento. Bueno, lo primero que se debe verificar es que si está la orden de la toma del examen, ¿ya? En donde obviamente se indica ahí el examen a realizar, los datos del paciente y cuáles se deben verificar antes de proseguir. Bueno, primeramente se le debe explicar el procedimiento al paciente, ¿ya? Luego debemos corroborar de que el paciente esté en ayuno, si es que solamente sea necesario, hacer un lavado de manos y luego preparar obviamente los implementos que voy a utilizar y que tienen que estar estériles, ¿ya? Bueno, el procedimiento consiste en lavar las manos para comenzar el procedimiento, colocarse guantes para evitar el contacto con los fluidos del paciente, poner en una posición cómoda, acostado o sentado el paciente, seleccionar la extremidad que va a puncionar, limpiar la herida, verificar la vena y puncionar, extraer la muestra, desligar al paciente y obviamente poner un algodón sobre la zona puncionada y retirar la aguja, ¿ya? Obviamente indicándole al paciente que haga una presión fuertemente. Traspasar nuevamente la sangre a la muestra a los tubos correspondientes, cubrir la zona puncionada con gasa y eliminar obviamente el material cortopunzante según el protocolo del REAS. Retiro los guantes y me vuelvo a lavar las manos. Bueno, obviamente después le explico el procedimiento post-punción, decirle al paciente que procure no quitarse el parche luego de 2 horas de haber extraído la muestra, ya, y obviamente que no se debe frotar demasiado la extremidad que se puncionó. Por su atención, muchas gracias, cariños y bendiciones.